El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos y hermanas, ¿cómo están? Qué alegría y qué gozo el encontrarnos una vez más en la presencia del Señor en esta celebración eucarística de este día domingo. Recuerden que domingo significa Día del Señor. El día domingo es el día en que todos los cristianos nos damos una pausa en nuestra vida para participar y celebrar la Santa Eucaristía, pero también para vivir con fe y con alegría este día, ya que es el día en que Cristo resucitó, es el día en que Cristo volvió a la vida, es el día en que Cristo triunfó sobre la muerte, derrotó el poder de la muerte y del demonio y resucitó para hacernos partícipes a cada uno de nosotros también de su resurrección. Por eso Pablo dice: si Cristo ha resucitado, todos nosotros también resucitaremos con Él. Y esa es la razón principal y fundamental por la que los días domingos descansamos, se lo dedicamos a Dios y participamos con mucha fe de la Santa Misa o la Santa Eucaristía. Hoy, el Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículos del 1 al 9. El Señor nos va a mostrar uno de los acontecimientos más maravillosos y más impresionantes de Jesús. Justamente nos ubicamos en este momento en un contexto en que falta poco tiempo para que Jesús tenga que vivir su pasión, su muerte y su resurrección. Nos encontramos en un espacio del tiempo que se llama la transfiguración de Jesucristo. Justamente Él toma a 3 de sus apóstoles, que hoy el Evangelio nos dice que era Pedro, Santiago y Juan. Muchos teólogos llaman a estos 3 apóstoles como los más valientes, como los más arriesgados, como los que estaban con mayor capacidad de darlo absolutamente todo por el Señor. Y entonces se los lleva a los 3, a Pedro, Santiago y Juan. Recuerden ustedes, Pedro, pues aquel que Jesús nombrará como el primer papa de la iglesia y le dirá: tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Santiago, vuelta, es aquel elegido y escogido por el Señor que luego tendrá que morir martirizado dando testimonio de esa fe de Jesucristo. Y Juan, el apóstol valiente y fuerte, que fue el único que se quedó ahí junto a la cruz, contemplando ese misterio doloroso de Jesús mientras moría, y será quien recibirá ese encargo maravilloso del Señor. Entonces, estos 3 apóstoles se los lleva a la montaña, se hace subir a solas con Él a este monte muy elevado. Recordemos que en la Biblia las montañas vienen a significar o a simbolizar el lugar sagrado de la presencia de Dios. Entonces, por eso que los judíos, los israelitas, las montañas eran escogidos como un lugar especial
para hacer oración, para hacer un momento de adoración, de culto a Dios, porque las montañas eran consideradas justamente el lugar de la presencia de Dios. Recordemos el monte Sinaí, donde está este gran hombre de Dios que recibe los 10 mandamientos, como lo es Moisés, que nos habla la primera lectura. Fue en una montaña, ¿no? Recordemos también el gran sermón de Jesús, Mateo capítulo 5, en el gran monte también. Hoy contemplamos a Jesús crucificado en el monte Calvario. Entonces siempre las montañas eran ese lugar de la presencia de Dios, y es allá donde va Jesús con estos 3 apóstoles a vivir un momento de oración, a hablar familiarmente con el Padre Dios. Miren ustedes cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba hablar con su Padre Dios a través de la oración. Nosotros que somos hijos de Dios, que somos criaturas del Señor, también necesitamos darnos nuestro tiempo a través de la vida de oración para hablar con Dios, para hablar con el Señor. Entonces la oración es fundamental en nuestra vida cristiana. La oración es ese encuentro personal e íntimo con Dios, cuando hablamos con Él, cuando le contamos nuestras cosas, nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras lágrimas, nuestras tristezas, nuestros gozos. Entonces la oración es fundamental. Por eso en ese tiempo de Cuaresma la oración tiene que ir creciendo en nuestras vidas. A ver si te reúnes en casa con tu familia en las noches y haces momentos de oración, momentos de lectura de la palabra de Dios, si rezamos el Santo Rosario, pero la oración nos lleva a tener un encuentro personal con Jesucristo vivo. Entonces Jesús se los lleva a la montaña a hacer un momento de oración. Y es ahí donde sucede este gran acontecimiento, que es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Y de pronto, en ese momento en que Jesús se transfiguró, el brillo, la luz divina de Dios que estuvo presente ahí, pues también se hace presente 2 grandes personajes del Antiguo Testamento, como es Moisés y como es el gran profeta Elías, conversando con Jesús. Este es un acontecimiento maravilloso, pero que sin embargo nos podemos preguntar por qué Moisés y por qué el profeta Elías, por qué no Abraham, Isaac, Jacob, otro personaje bíblico. ¿Por qué? Porque Moisés es el gran hombre de la fe en el Antiguo Testamento, aquel que es elegido por Dios para sacar de la esclavitud a Israel, justamente de Egipto, donde se encontraba viviendo en dependencia de Egipto. Y es Moisés quien va a llevar al pueblo de Israel por el desierto 40 años y hasta llegar a las puertas de la tierra prometida. Entonces Moisés es tan importante en nuestra vida de fe que incluso en los primeros tiempos se le atribuyó a él haber escrito los primeros 5 libros de la Biblia, que es Moisés, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero bueno, eso se pensaba por la gran importancia que Moisés tenía. Y luego, porque en los libros de Moisés también se habla de la venida del Mesías, se habla de la venida del Salvador del pueblo de Israel. Y luego Elías, el gran profeta que el Señor nos regaló en el Antiguo Testamento, aquel hombre de Dios que anuncia la palabra de Dios, que denuncia en nombre de Dios las injusticias del pueblo y que sobre todo invita a aceptarle a Dios como plan de salvación para nuestras vidas. Cuando aparecen estos 2 grandes personajes del Antiguo Testamento, es como un testimonio de que se da, de que todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo, hablaba del Mesías, hablaba del Salvador, y quien estaba ahí transfigurado junto a ellos era Jesucristo. Y entonces Él era el Mesías, Él era el Señor, Él era el Salvador. Entonces la presencia de Moisés y Elías hacen presente la realidad de lo que se había anunciado ya en el Antiguo Testamento. Entonces los apóstoles no viven esa experiencia de la transfiguración, pero son testigos de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo y se llenan de tanto gozo, se llenan de tanta emoción, se llenan de tanta alegría, que cuando se encuentran nuevamente con Jesús, Pedro, siempre el más arriesgado, ustedes miren en los evangelios, Pedro es el que toma la iniciativa, Pedro es el que da sus opiniones, Pedro es el que contesta a preguntas de Jesús y le dice: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí, si quieres hacemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, quedémonos aquí.
qué bueno es estar aquí. Queridos hermanos, cuando hacemos nuestra vida de oración sincera, también le decimos al Señor, qué bueno es estar aquí. Y no queremos irnos de la iglesia, se acaba la misa y no queremos irnos, queremos estar en ese lugar donde sentimos paz, donde sentimos tranquilidad, donde sentimos serenidad y gozo. Entonces, queridos hijos, queridos hermanos y hermanas en la fe, el Señor nos regala esta gran oportunidad de acercarnos a Él profundamente en nuestro corazón, y por eso es necesario, es útil, es importante, mis queridos hijos, que en nuestra vida de oración experimentemos esa presencia del Señor. Yo me imagino que Jesús se quedó así sorprendido, la reacción de Pedro, qué bueno sería, Señor, quedémonos aquí en este lugar, hagamos 3 chozas. Pero cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, lleno de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Tiene una explicación bastante interesante esto, porque la nube también es un signo de la presencia de Dios, como la montaña es el lugar de la presencia de Dios para los israelitas. Es más, cuando los judíos caminaron por el desierto, una nube les acompañó, que simbolizaba la presencia de Dios que les acompañaba al pueblo de Israel en su caminar por el desierto, cuando salían de Egipto, cuando dejaban de ser esclavos en el país de Egipto. Y entonces lo interesante es que de esta nube sale una voz, y esa voz es la voz del Padre, que dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Es la presentación del Padre Dios de quién es su Hijo, de quién es Jesús, quién es esta persona que se acababa de transfigurar. Y entonces la respuesta, claro, del Padre Dios es maravillosa, la aclamación, la revelación del Padre Dios es maravillosa, porque lo presenta a Jesús como su Hijo. Y no solamente como su Hijo, sino es en quien tengo mis complacencias, en quien tengo mis privilegios, en quien he depositado mi confianza, en quien lo he dado todo. Es decir, quien ve al Hijo, ve al Padre, lo dirá en otra parte de la Biblia. Y entonces esa voz del Padre es la presentación oficial de nuestro Señor Jesucristo. Que no les quede duda alguna, Jesús es el Hijo de Dios. Así lo presenta el Padre. Y por eso justamente los apóstoles se quedan sorprendidos frente a esto, y Jesús les dice, no, levántense y no teman. Prácticamente aquí tenemos la presencia de la Trinidad, el Padre Dios que habla, la nube que hace presencia y la voz, signos del Espíritu Santo, y el Hijo que estaba ahí. ¿Y por qué? Porque es un momento en que Jesús se está preparando ya para comenzar a vivir la pasión, la muerte y la resurrección que le tocará. Y por eso dice que mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Era toda una preparación para este tiempo de pasión, de muerte y de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos prepara el Evangelio? ¿A qué nos prepara la palabra de Dios durante esta semana a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, a nuestros corazones? Pues nos prepara a experimentar en nuestro corazón, a experimentar en nuestro interior justamente esta realidad divina que Dios nos regala a través del encuentro con Él en la oración. Una de las mejores maneras de celebrar esta Semana Santa y la Semana Mayor es justamente multiplicando en nuestro interior nuestra vida de oración. Pero también nos va preparando para algo maravilloso. Es que nosotros somos peregrinos del Señor, somos peregrinos de Cristo, somos peregrinos de este Dios maravilloso que caminamos en este mundo, que le echamos a andar en este mundo, pero sabiendo que no somos para este mundo eternamente, sino que este mundo nos prepara
para una vida nueva en el reino de los cielos, nos prepara para una vida nueva en la salvación. Entonces, a lo que nos encamina hoy el Evangelio, la palabra del Señor, es justamente a eso, a que nuestra salvación se tiene que asegurar, a que nuestra salvación tiene que ser una realidad en nuestras vidas, a que la salvación tiene que caminarse en cada uno de nuestros corazones, y eso es cuando cada día aceptamos a Jesús en nuestras vidas, y esa aceptación se refleja en una vida de oración, en una vida de conversión. Justamente Juan el Bautista, cuando comienza su predicación en el río Jordán, va a decir: conviértanse, preparen su corazón porque viene el Mesías. Y cuando Jesús comienza a predicar, también va a decir: conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Entonces, un fruto de la conversión es nuestra vida de oración. Conversión viene de la palabra converger, que es cambiar de dirección. Cuando algo está yendo mal, hay que cambiar de dirección. Por ejemplo, si un carro está se están conduciéndolo por algún lugar y se dan cuenta que no es la dirección correcta, hay que converger, hay que cambiar la dirección y tomar la dirección correcta para ir al lugar que queremos ir. Eso pasa en nuestras vidas. La conversión es caminar por ese camino que me lleva a la salvación, y ese camino es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, es quien nos conduce a la vida eterna. Pero si no caminamos en Jesucristo, necesitamos convertirnos, necesitamos dejar un estilo de vida del mundo que me aparta de Dios, que me aparta de la iglesia, que me lleva a vivir una vida superficial. Tenemos que convertirnos, tenemos que tomar un nuevo estilo de vida. Es el estilo de vida de Jesucristo, es el estilo de vida que nos propone el Señor, un estilo de vida donde amar al hermano, amar a las personas que me rodean, me significa reconocer la presencia de Jesús en estas personas. Por lo tanto, amar a Dios y amar a mis hermanos es comenzar a caminar en ese camino de conversión, de salvación, que es el mismo Señor Jesucristo que viene a nuestras vidas. A través de la oración, a través de ese diálogo personal, íntimo y maravilloso con Jesús. Por lo tanto, te diría: hablas siempre con tu familia, hablas siempre con tus amigos, hablas con tu novio, con tu novia. Pues sí, también es el momento de hablar con Jesús, de dejarlo todo a un lado y entrar en momentos de intimidad y de oración con el Señor. Que en esta Santa Eucaristía sea el momento especial también para que tú te encuentres con Jesús a través de esta palabra que te ha hablado a ti, que se ha dirigido a tu corazón, donde Jesús te invita a ser ese hombre y esa mujer de oración. Que sepamos conducir nuestra vida hacia la eternidad, que sepamos conducir nuestra vida hacia el reino de los cielos, y eso solo se hace aceptando a Jesús cada día en nuestras vidas y no dejando de proclamar y de declarar que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Redentor. Entonces, a prepararnos en este tema de la oración profundamente durante toda esta semana, durante todo este tiempo que el Señor nos regala. Alabado sea Jesucristo. Vamos a renovar nuestra fe, vamos a decirle al Señor que sí creemos en Él. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo nuestro Señor, que nació del seno de la Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Di conmigo: esta es mi fe. Esta es mi fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Y nos alegramos de profesar Y nos alegramos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.